Hola, hoy voy a hablar de un discurso que aparece en la novela de Dostoyevsky y los hermanos Karamazov, particularmente el discurso que le da Iván Karamazov a su hermano Alyosha Karamazov antes de la icónica parte del Gran Inquisidor. En cuanto a la inventio, siguiendo las categorías de la retórica propuestas por Leith, Iván se dirige a su hermano Alyosha, que es el representante en la obra de la cristiandad. Para dar un contexto de la obra, cada uno de los hermanos Karamazov y el padre representa una parte del ser humano. En este caso, Iván representa el entendimiento y Alyosha el espíritu, mientras que Dimitri, el hermano mayor, representa las pasiones. En este sentido, Iván, al tener la conversación con Alyosha, se está dirigiendo el entendimiento hacia el espíritu. La conversación va a tratar sobre el problema de la teodicea, es decir, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿cómo es posible explicar la existencia del mal en el mundo? Eso va a ser el eje central de la discusión, o más bien del discurso que le da Iván a Alyosha, porque las intervenciones del hermano menor no son muchas, como ya veremos. En cuanto a Letos, Iván apela a que estas discusiones sobre el espíritu son pertenecientes, son propias de la juventud rusa a la cual él pertenece. Entonces vemos cómo a través de esta frase de la pertenencia a la juventud rusa es que Iván legitima que él pueda conversar sobre estos temas de Dios, del mal y de los conflictos entre el hombre y la idea de lo divino. En cuanto al logos, Iván utiliza la siguiente frase: admito que es posible que Dios exista. Esto significa que Iván plantea una duda razonable sobre la existencia de Dios. Él no niega directamente la existencia de la divinidad, porque eso sería cerrar completamente la discusión, sino que buscando la persuasión, Iván va a instaurar el debate desde otro punto de vista, como veremos más adelante. Iván cita a Voltaire. Tiene una cita de Voltaire que dice: si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. Acá hay dos juegos que realiza Iván. Uno, parte del hecho de utilizar el logos de la duda razonable sobre la existencia de Dios. Y dos, utiliza esta cita de Voltaire como parte de un patos, porque él dice que se sorprende de que una idea tan pura, la idea de Dios, la idea de un ser todopoderoso, un ser bondadoso, se desprenda de un ser tan despreciable como el hombre, que genera torturas, que asesina, que engaña. En ese sentido, Iván enlaza una idea razonable con una idea de apreciación sobre el asombro que le genera una idea tan bondadosa de parte del hombre. Entonces tenemos un juego donde se entrelazan el razonamiento desde el entendimiento y la persuasión, o los elementos que persuaden, desde la emoción y el asombro. Nuevamente desde el logos, Iván hace un movimiento retórico en el que dice que lo que le interesa a él no es negar la existencia de Dios, precisamente porque el entendimiento humano es incapaz de conocer lo divino. Entonces él, como hombre, desde sus limitaciones como hombre, decide aceptar su existencia. En este sentido, Iván resguarda su argumento y lo legitima desde el movimiento hacia lo racional, es decir, desde la apelación a que el entendimiento humano no es capaz de conocer la divinidad, lo que va a hacer que él pueda mover la discusión y el discurso hacia otro punto de vista que le va a convenir más para el convencimiento de su hermano Alyosha, que en este caso es para persuadir a la cristiandad, y pues a la cristiandad rusa en particular. Vemos en la parte de la dispositio cómo el exordio de Iván es precisamente se encuentra mezclado con el etos, al decir que él es parte de la juventud rusa que discute las cuestiones del alma. Esto es muy importante porque legitima su posición y ya lo presenta como alguien con la aptitud y con la posición que le permite hablar particularmente de estos temas con cierta solvencia y con cierta justificación. En cuanto a la narración, es muy importante el movimiento que realiza acá Iván Karamazov, porque lo que hace es enmarcar el tema de una forma muy particular, que es lo que le va a permitir discurrir a través de ejemplos y hacer que su punto de vista sea tan fuerte. Vamos a ver que el desarrollo de la discusión Iván lo enmarca de la siguiente manera. Para él el problema no es la existencia de Dios, sino la coexistencia de Dios y el hombre. Es decir, cómo puede ser que una idea divina, un Dios bondadoso, pueda existir con unas criaturas
depravadas, con unas criaturas perversas, con unas criaturas crueles. Esa es la preocupación principal de Iván, y lo dice con la siguiente cita. Abro comillas. A mi juicio, el amor de Cristo a los hombres es una especie de milagro que no puede existir en la tierra. Cierro comillas. Vemos cómo el problema de Iván es reconciliar estas ideas que él considera hermosas y considera muy justas con la existencia de un hombre. ¿Cómo es posible que si Dios surge del hombre, pueda de una criatura tal surgir esas ideas? O si Dios es una criatura más allá del hombre, ¿cómo puede haber creado este tipo de ser depravado y mezquino y engañoso? En cuanto a la división, Iván opone principalmente dos puntos de vista que son cómo acercarse al dolor y al sufrimiento humanos. Es decir, Iván recurre de forma un tanto irónica a que hay hombres que dicen que darían todo por la humanidad, que se compadecen del sufrimiento humano, que les genera pena el dolor en el mundo. Sin embargo, cuando se acercan puntualmente a los individuos que sufren, al que pide limosna, al ladrón, al que está a punto de ser ejecutado, se alejan de estos individuos, porque no es lo mismo compadecerse de una idea que compadecerse de un ser humano. Por eso la otra idea que opone es aquellos que dicen precisamente que solo se puede amar al hombre desde la distancia. Al hombre solo puede amársele de lejos, porque como sucede con los demás, con los otros, cuando nos acercamos a ellos, estas ideas se diluyen y carecen de belleza. El sufrimiento humano particularizado, visto en realidad, carece de nobleza y de belleza, y eso es lo que nos aleja. Por eso solo podemos amar a los hombres de lejos. Entonces tenemos esta visión, una un tanto irónica, de quienes dicen que sí pueden acercarse a los hombres, y la otra más cáustica, que dice al hombre solo puede amársele como una idea. Para la prueba de su punto entre la incompatibilidad entre la existencia de un Dios bondadoso y unas criaturas depravadas como los hombres, Iván arroja una serie de ejemplos bastante crueles en los que intenta pues probar la veracidad de su idea y de su planteamiento. Él arroja ejemplos sobre la guerra no solo en Rusia, sino en otros países de Europa, donde dice que el dolor de los niños es el dolor más grande que se puede sufrir en el mundo, porque son criaturas inocentes, criaturas que no han probado el fruto prohibido, criaturas que aún no tienen conciencia de la expulsión del paraíso. Entonces, cito la siguiente. Si el diablo ha sido creado por el hombre, éste lo ha hecho a su imagen y semejanza. ¿Por qué dice esto, Iván? Precisamente al aludir a todas las anécdotas de tortura, violación y asesinato de niños durante las guerras rusas y en otros países de Europa. Continuando sus pruebas, Iván dice que tiene una serie de colección de anécdotas, en las cuales son casos de crueles torturas y asesinatos. Por ejemplo, da el ejemplo de un hombre que desde niño ha sido tiranizado, tenía que cuidar los animales y comer su comida, pero si se comía la comida de los animales, era castigado. Nunca se le enseñó a leer ni a escribir, siempre estuvo abandonado al frío por unos padres adoptivos a los que fue regalado con un objeto. Y dice que este niño crece y termina siendo un hombre brutal, que desconoce las cuestiones del espíritu humano, que no tiene ningún sentimiento de compasión y termina robando y asesinando. Que esta es la tragedia que la cultura y la sociedad inflige a ciertos niños, que terminan siendo hombres déspotas y crueles. También da el ejemplo de una niña que hacía sus necesidades sobre sí misma durante la noche, y a modo de castigo los padres lo que hacían era embarrarla con sus propias heces y dejarla en un baño a los afueras en pleno invierno ruso, gritando y sollozando y pidiendo a Dios y a sus padres que la ayudaran. Entonces Iván pregunta retóricamente qué puede justificar ese sufrimiento, cuál es la meta de un ser divino para que ese sufrimiento se justifique. ¿A qué nos va a llevar ese sufrimiento? ¿Qué nos va a llevar a entender ese sufrimiento de criaturas inocentes? ¿Qué causa mayor hay que pueda justificar que eso suceda en el mundo? En este caso, Iván no apela a una refutación de argumentos, sino que su piedra angular son las pruebas, son estas anécdotas del sufrimiento de los niños, en los que él va a hacer énfasis para probar su punto de que hay
Hay un abismo insalvable entre el hombre y la divinidad. En cuanto a la peroratio, Iván también sigue con la cuestión de los ejemplos. Sin embargo, este ejemplo es tan cruento y se narra de una manera tan enfática que tiene una fuerte impresión sobre Alyosha y sobre el lector. Narra el caso de un niño que lastima el perro de un general, lastima un lebrel y el lebrel comienza a cojear. Como castigo, lo que hace el general es arrebatar al niño de la madre y salir de casa, teniendo en cuenta que la casa será el niño, será la presa. Entonces hace que la madre vea cómo los perros de presa destrozan a su hijo frente a ella. Y Iván se pregunta nuevamente, ¿qué verdad hay? ¿Qué revelación puede haber? ¿Qué en vida más allá de esta puede haber que justifique un sufrimiento tal? El sufrimiento padecido por un niño inocente que no sabía eh, lo que implicaba lastimar un lebrel. Acá vemos cómo el discurso de Iván tiene efecto sobre Alyosha, ya que él le pregunta, ¿consideras que el general que hizo este acto tan atroz debería ser castigado? Y Alyosha, el espiritual, el representante de la cristiandad, el alma noble de la novela, dice que sí, él asiente, es decir, la persuasión ha tenido un efecto sobre Alyosha. Esta acumulación de hechos horribles ha afectado el alma de Alyosha. Los casos de suma crueldad hacen que Alyosha acepte que sí debería haber un castigo de la crueldad, más allá de un entendimiento del plan divino de Dios. Iván, nuevamente apelando a lo racional, sin embargo, también dotado de una gran pasión, todavía apelando mucho al patos, vemos que exige una respuesta de aquí ahora y no en el más allá. ¿Por qué la existencia del sufrimiento? ¿Por qué la necesidad del sufrimiento de víctimas inocentes? Él exige una respuesta terrenal y no metafísica porque sería insatisfactorio. El castigo y el infierno no borran las lágrimas de los inocentes. El precio de la armonía eterna es demasiado caro. Si Dios existe, su proyecto y su verdad no valen tanto dolor. Es una de las conclusiones a las que llega Iván. Es su conclusión exaltada. Él está indignado, dice que aceptar tanto dolor sería indigno del hombre, que él prefiere rechazar el boleto que se le ha dado al cielo si su condición es aceptar las lágrimas de niños. Después de esto sigue pues el gran segmento literario de los hermanos Karamazov, que es el Gran Inquisidor, que está lleno de logos y filosofía y teología de un carácter muy potente, que es una crítica directa pues a ciertos planteamientos de la cristiandad, que Dostoyevsky en su novela trata luego de rebatir los argumentos de Iván, pero él mismo se da cuenta de la fuerza de los argumentos que ahí esgrimió y resulta siendo un tanto insuficiente el resto de la novela como intento de refutar lo que ha planteado allí su personaje Iván Karamazov. En cuanto a la importancia de la retórica para la escritura y la lectura, pues beneficia mucho realmente para entender, por ejemplo, este discurso de los hermanos Karamazov, que es una novela polifónica y que realmente se construye a partir de muchos discursos. Entonces poder analizar puntualmente cómo el autor a través de sus personajes construye toda una argumentación, muchas veces que no apela tanto al entendimiento como si a las pasiones, pues permite un entendimiento y una comprensión más integral de la novela, más allá que simplemente una serie de hechos y tragedias narradas, sino que tienen un propósito dentro de la estructura y dentro de la idea general que intenta el autor construir. Entonces, este esquema, aunque deba tomarse más artísticamente, más artístico que científicamente, es decir, permitir que el esquema pueda traer ideas para la comprensión de la novela, pero no entender el esquema como la única forma de comprensión, ni un paso a paso, una receta para el acercamiento a la literatura o a otras formas de escritura. Son herramientas que sirven para nutrir, pero que también pues muestran sus limitaciones. Lo mismo para la escritura. Habría que ser conscientes sí, de cada una de las etapas propuestas por Quintillano, por Aristóteles, por la retórica. Sin embargo, tampoco pueden actuar como una camisa de fuerza. Son elementos de los que uno tiene que estar consciente. Sin embargo, considero que un texto pensado como, como una serie de cumplimientos de cada una de las etapas
Carecería de fluidez y el autor no es muy habilidoso con las palabras, y también no sería un texto tan orgánico, donde sea una serie de etapas subsecuentes y no respondan precisamente a lo que se intenta tratar. Sin embargo, pues es una serie, una caja de herramientas que es buena tener a la mano y tener conocimiento para no hacer de la escritura un proceso completamente inconsciente, sino que ver que hay toda una racionalidad y una estructura detrás de las que muchas veces eh, usamos, pero no nos damos cuenta precisamente de que la estamos utilizando. Ese ha sido mi propuesta de análisis del discurso de Iván Karamazov, y voy a dejar adjunto el link del discurso al que me referí para que puedan acercarse a él.